Hola, soy Daniel Gómez, psicoterapeuta, y el día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno límite de personalidad y el uso de sustancias. Para dar inicio a esta conversación, creo que es importante que podamos definir un poquito qué es la personalidad, cuáles son sus componentes y también cómo se puede ir construyendo la personalidad. La personalidad se compone de tres aspectos fundamentales. Uno es el temperamento. El temperamento es más que nada esta cuestión genética innata con la que nosotros ya nacemos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones de salud, cuando hablamos de cuestiones, por ejemplo, diabetes, si yo vengo de una familia donde hay una predisposición a la diabetes, yo tengo esa predisposición también si no me cuido. Claro que cuando hablamos en cuestiones, por ejemplo, del temperamento, pues bueno, no es como que nos podamos cuidar tanto, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo vengo de una familia muy enojona, muy probablemente yo vaya a ser enojón. Si yo vengo de una familia donde hay mucha depresión, bueno, puede haber una tendencia a que yo pueda tener esta vulnerabilidad a la depresión. Es por eso que cuando nosotros vemos a los bebés, hay bebés que chillan mucho y hay bebés que se la pasan prácticamente callados todo el día. Unos que comen mucho, otros que no comen tanto. Esto es precisamente debido a toda la cuestión genética que nosotros ya traemos, de toda la cuestión de estructura también que se va haciendo en cuestiones de nuestro cerebro también. También hay un aspecto que se llama carácter. Este aspecto es lo que nos va a ayudar a consolidar completamente la personalidad. Pero esto es más bien un aprendizaje que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Es, por ejemplo, cuando vamos desarrollando ciertas creencias o valores, por ejemplo, el valor de la familia, de la pareja, de los amigos, y es ahí donde nosotros vamos asimilando, por ejemplo, qué está bien, qué está mal, las comodidades, todo este tipo de cosas. Y el carácter se va construyendo por lo general de entre los 5 o 6 años en adelante y se va haciendo mucho, por ejemplo, en la cuestión de con quién estoy conviviendo, con mi familia, con mis abuelos, en la escuela, todo esto. A pesar de que el carácter puede ser una de las mayores causas o definitorios de mi personalidad y que se construye a partir desde los 6 años en adelante, que es cuando yo ya tengo un poquito más de raciocinio, la personalidad también se construye desde que nosotros empezamos a nacer. Cuando nosotros nacemos, ya se empieza a construir cierta manera de dinámica y de, pues, ¿cómo decirlo?, de estructura con los demás que yo voy investigando desde que soy bebé. Desde que si yo voy identificando que si lloro mucho y mi mamá acude a mí o no acude a mí, me deja llorando todo el tiempo hasta que a mí se me pase, todo eso ya va generando y estructurando ciertas cuestiones, como también lo que conocemos como tipos de apego, ¿no? Entonces, esta personalidad se va a ir construyendo poco a poco y va a ser la manera en que en la que yo como la persona voy aprendiendo, digamos que de manera muy sencilla, a sobrevivir al mundo. Desde que nosotros nacemos empezamos a sentir mucho estrés, desde el estrés de nacimiento ante otras cosas. Y entonces la personalidad lo que ayuda es a que yo aprenda a disminuir esta angustia o esta ansiedad. Es la manera en la que yo voy aprendiendo que para sentirme tranquilo tengo que tener todas las cosas acomodadas. Es la forma en la que yo como niño aprendo a que si me estoy sintiendo mal o hay algo que me incomoda, tengo que evitar las cosas para poderme sentir tranquilo. O tengo que llamar la atención de una manera muy dramática, o me tengo que enojar, o simplemente me abstengo y me encierro completamente en mi mundo. Todo esto, lo vamos a ver más adelante, son los diferentes tipos de personalidad. Ahorita en la actualidad, bueno, sabemos que todo lo que viene siendo los diagnósticos clínicos han ido cambiando, se han ido modificando. Nos vamos a centrar sobre todo en los 10 tipos de personalidad que vienen en el DSM-5. Si nosotros viajamos un poquito al DSM-4 y todo eso, encontramos otros tipos de trastornos de personalidad, como lo que es el pasivo-agresivo, el sádico, el depresivo, que son muy interesantes de estudiar y sí hay personas que cumplen con estas características, pero en la actualidad ya lo englobamos más en el DSM-5 en los aspectos de los 10 tipos de trastorno de personalidad. ¿Va? Eso los vamos a ir viendo más adelante. Ahorita con la parte que estamos hablando, es importante que tú tengas en mente entonces estos tres aspectos que componen la personalidad. Temperamento, carácter y personalidad. Entonces aquí es cuando nos vamos a ir dando cuenta que todo está conectado, para bien o para mal, pero todo está conectado desde que yo nazco y todas las interacciones que voy teniendo con el mundo y con los que están junto conmigo ahí. ¿Va? Dentro de esto también es importante que vayamos viendo
¿Qué compone la personalidad? Los diferentes componentes. Como por ejemplo, lo es mi identidad. ¿Quién soy yo? Hemos ido viendo a lo largo de los textos y todo esto de los trastornos de personalidad, pero sobre todo, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad tiene fallas en su identidad. A veces no saben quiénes son, tienen un gusto muy cambiante, todo este tipo de cosas. Para que la personalidad también, digamos que se vaya estructurando de una manera sólida, tenemos el aspecto de la imagen corporal. ¿Qué significa esto? Que mi imagen de mi cuerpo sea congruente con lo que verdaderamente está. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una cosa que se llama dismorfia corporal. ¿Qué es esto? Cuando a lo mejor yo puedo tener un físico sumamente delgado, pero a mi percepción puede estar con un sobrepeso o obesidad tipo 1. O viceversa. A lo mejor yo puedo tener obesidad tipo 1 y me siento como una persona que está por debajo del normopeso. Incluso esto lo podemos encontrar con personas fisioculturistas que se dedican a esa profesión, donde ellos tienen una cantidad de músculos muy marcada y a veces ellos se pueden percibir a sí mismos como que no tienen la cantidad que a ellos les gustaría percibir. Otra cuestión de imagen realista también es lo que luego conocemos como miembro del dolor fantasma. ¿Qué es esto? Cuando yo sufro algún accidente y tengo una amputación y me queda el muñón por ejemplo, en esta parte de mi mano, y mi mano ya no está. Existen dos motivos por los cuales existe esta cuestión del miembro del dolor fantasma. Uno es que al momento en que me hacen toda la cauterización de todos los nervios y todo eso, uno queda mal, o el otro es que precisamente por la cuestión traumática del incidente, yo todavía siento mi mano a pesar de que no la tengo. Entonces, si lo estamos considerando así tal cual, verdaderamente no hay una imagen corporal realista en el miembro del dolor fantasma. Entonces, estas son algunas situaciones que pueden llegar a pasar. También incluso en algunos momentos del embarazo, mujeres que se encuentran embarazadas, pero que no les gusta cómo se ve su cuerpo embarazado y tratan de negar precisamente el embarazo, todo esto, también es una no aceptación de la imagen corporal. Tenemos también el aspecto de la identificación subjetiva. ¿Con qué me identifico yo? Son estos momentos, por ejemplo, si tú te acuerdas en la adolescencia cuando estabas en la prepa secundaria, había como estas bolitas en el colegio, ¿no? La bolita de los hippies, los deportistas, los populares, todo este tipo de cosas. Y uno se va adentrando dentro de estos grupos. A veces de que yo estoy en el grupo de los emos o de los punquetos o todo esto. Pero ya conforme yo voy creciendo y voy madurando también, estos grupos se van consolidando y yo puedo pertenecer a dos o más de esos grupos. Entonces yo puedo estar sobre todo en el grupo de los hippies y puedo pertenecer también al grupo de los deportistas, por ejemplo. Y voy haciendo una identidad, voy viendo qué me gusta, qué no me gusta, con qué me siento cómodo, con qué no me siento cómodo. Y eso va formando un camino para decir hacia dónde voy y qué quiero ser. Otro componente también importante de los aspectos de la personalidad son mis actitudes, mis comportamientos de una manera persistente. ¿Qué es esto? Que si yo digo que a mí me gusta el fútbol, sí, se vale que en algún momento no me guste y lo deje de practicar, pero que sigo una línea continua donde lo estoy practicando. Sabemos, por ejemplo, que una de las características que tiene alguna de las personas que tienen trastorno límite de personalidad es la inconsistencia y el cambio continuo de actividades. Eso es algo también que está muy frecuente. Otro aspecto que debemos de considerar que conforma parte de la personalidad es la continuidad temporal. ¿Qué significa esto? Yo tengo un pasado, tengo un presente y muy probablemente voy a tener un futuro. Entonces, cuando yo tengo este presente de la continuidad, significa que yo sé las cosas que viví, sé qué me pasó, sé mi historia que hay detrás, la que tuve de niño, la que tuve de adolescente, y tengo mi presente en este momento en que sé disfrutar, sé qué me está pasando, sé hacia dónde voy, sé en dónde estoy. Y contemplar el futuro son los planes que yo tengo a futuro, precisamente eso. ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿A qué me voy a dedicar? Todo esto. Cuando hablamos de trastornos de personalidad, es común encontrar, sobre todo en el clúster B, lo que viene siendo narcisismo, histrionismo, límite o antisociales, que a veces, por ejemplo, estos rasgos o estos tipos de personalidad en específico llegan a tener cierta dificultad para la planificación en el futuro, precisamente por los aspectos de impulsividad que luego llegan a tener. Entonces, si vemos ahí, ese punto de la personalidad ya se encuentra un poco alterado. También depende de cada persona y tenemos que ir viendo, ¿no? Está el aspecto también de la autenticidad. Es una palabra
muy chistosa porque también está muy romantizada, ¿no? La hemos escuchado muchísimo tiempo que es que tú eres único en tu forma de ser, ¿no? Se escucha muy bonito y sí, hasta ciertos puntos es completamente cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo en una fila 7 personas con el mismo tipo de personalidad o incluso con el mismo trastorno de personalidad, van a tener comportamientos muy parecidos y a lo mejor tienen pensamientos que tienen ciertas similitudes, pero nunca lo van a vivir del mismo modo y no lo van a pensar del mismo modo y jamás lo van a expresar del mismo modo. Es ahí donde se vuelve la parte auténtica del desarrollo de mi personalidad. Algo que también me identifica, que entra un poquito también en la parte de identidad que mencionábamos antes, es la cuestión de mi género. ¿Qué es esto? Esta cuestión de con qué me identifico yo. Me identifico con los aspectos de masculinidad, con los aspectos de feminidad, me identifico como mujer, como hombre, como una persona no binaria. Todo este tipo de cosas, estas características, estas, pues sí, digamos que formas en que las personas expresan su sexualidad o se identifican también, son formas que también nos van constituyendo como personas. No nos define nuestra totalidad, nuestra preferencia sexual no nos define como personas, pero sí forma parte de una construcción de la persona que soy. ¿Va? Entonces esa es una parte también muy importante. Los valores y mis creencias son otro aspecto que constituyen mi personalidad. ¿En qué creo? ¿Qué, qué considero que tiene importancia y qué no? ¿La familia es algo en lo que yo creo? ¿La política? ¿La religión? Y sea cual sea las creencias que yo tenga, también eso va a construir parte de mi identidad precisamente, porque eso también va a hablar de lo que yo estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo. Y por último, también tenemos lo que podemos llamar el super yo o la conciencia, ¿va? El super yo, si lo vemos desde la cuestión de la teoría psicoanalítica y psicodinámica, vamos a encontrar este aspecto en el super yo como la cuestión de la ley, toda la cuestión de lo que me va a marcar qué está bien, qué está mal, la cuestión de la moral, todo esto. Entonces, el super yo y la conciencia es lo que va a hacer, por ejemplo, que si yo voy manejando y un policía me quiere extorsionar, el super yo es el que me va a decir no le mientes la madre o no lo golpees, porque pues al fin y al cabo te pueden meter al bote, ¿no? Pero si yo no tengo ese super yo puedo entrar en un modo de impulsividad y puedo hacer comentarios que luego me pueden causar mayor problemática. Entonces, estos son aspectos que son importantes en considerar cuando estamos hablando en los componentes de la personalidad. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, con un trastorno de personalidad, vamos a encontrar que alguno de estos puntos tiene alguna alteración o simplemente tampoco está. Ya más adelantito vamos a ir hablando sobre los criterios del trastorno límite de personalidad, donde vamos a ver también que la identidad, la impulsividad y todo este tipo de cosas, por ejemplo, de manejo de las emociones, son uno de los criterios principales dentro del trastorno límite de personalidad. Entonces, hasta ahorita vamos en cómo se compone una personalidad y vamos en qué o qué características la van construyendo, ¿de acuerdo? A continuación, aquí sí ya voy a hacer un poquito de comentarios sobre los diferentes tipos de personalidad. En el DSM-5 se dividen en 3 grupos, clúster A, B y C, ¿va? En el clúster A vamos a encontrar lo que es la personalidad paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. En el clúster B vamos a encontrar lo que viene siendo la personalidad narcisista, histriónica, antisocial y límite. Y en el clúster C vamos a encontrar lo que viene siendo el obsesivo, el evitativo y el dependiente. Todos mundo tenemos de todo, tenemos características de todas estas personalidades. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener la funcionalidad de un tipo de personalidad y puedo tener ciertos aspectos que convergen y combinan con otro tipo. Esto lo llamaríamos, a lo mejor no se escucha tan bonito, pero así se conoce, como una personalidad sana, que tiene la capacidad de afrontar el ambiente, es adaptable, hay flexibilidad y hay aprendizaje de por medio. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor si mi personalidad principal es la obsesiva o la esquizoide y yo me voy a dar clases, a lo mejor puedo obtener un poquito de características de la funcionalidad histriónica y empiezo a ser como muy extrovertido para conectar con los alumnos y llamar la atención. Pero si estoy, por ejemplo, caminando en la noche y me siento inseguro, a lo mejor puedo sacar un poquito de funcionalidad de mi personalidad paranoide para estar al cuidado de que no me vaya a pasar nada. Entonces, yo me empiezo a adaptar a cada situación. Tengo mi predominante, tengo mi forma de ser,
pero puedo adaptarme a las situaciones también de convivencia con los demás. Y además esto de la convivencia, esto de la adaptabilidad que yo tengo, va a generar también que yo tenga una satisfacción personal, ¿de acuerdo? Porque esto me va a permitir sentirme bien conmigo mismo. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un trastorno psicológico, un patrón patológico, vamos a estar hablando de un patrón consistente de una experiencia interna, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Cuando siempre que hablemos de un trastorno de personalidad, todo nace desde mis vivencias internas. Todo lo que viene siendo mi comportamiento, todo lo que viene siendo mis emociones, todo lo que viene siendo también mi pensamiento, se va a ver influenciado sobre cómo me protejo del mundo y cómo lo percibo. Es por eso que el patrón patológico, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, está completamente centrado en la experiencia interna. Esto significa que cuando yo ya estoy hablando de un trastorno, es porque ya hay un patrón de conductas, de pensamientos y de emociones que llegan a ser muy rígidos y la flexibilidad es muy poca en sí. Entonces, cuando yo no soy adaptable al ambiente, va a pasar a que yo voy a empezar a tener ciertas dificultades con las demás personas. Imagínense una persona que solamente puede funcionar de un modo, no importa en el ambiente en el que esté. Sabemos, por ejemplo, que las personalidades histriónicas son muy dramáticas, les encanta llamar la atención, ser el centro de atención, e incluso cuando no lo son, se llegan a molestar hasta cierto punto. Imagínense ese tipo de personalidad a lo mejor en un contexto donde uno tiene que trabajar en equipo, donde uno tiene que tener como cierto silencio y cierto respeto hacia los demás sin quitarles la palabra, cosas por el estilo, pues a lo mejor se le va a complicar. Entonces eso ya va a empezar a tener ciertos conflictos. Si yo tengo, por ejemplo, un trastorno narcisista de la personalidad, imagínense si yo tengo una pareja, ¿cómo voy a tratar a esta pareja? ¿Y cómo le va a ir a esa pareja y cómo me va a ir a mí? Pues no vamos a poder coexistir juntos porque voy a ser tan cuadrado en ese sentido que voy a causar cierta dificultad en forma de relacionarse conmigo. Y no solamente sucede con los demás. Cuando yo estoy hablando de un patrón, por ejemplo, también de pensamiento muy estricto, igual de mis emociones, a veces va a existir la posibilidad de que ni siquiera yo mismo me aguante a mí mismo. Porque imagínense ustedes siempre reaccionar del mismo modo, estarse sintiendo del mismo modo. Es algo que es sumamente complicado. Cuando estamos hablando de estas cuestiones de trastornos de personalidad, sí hay un punto que es muy importante también tenerlo en cuenta. A diferencia de otros trastornos, el trastorno de personalidad sí se va construyendo. Hay trastornos, por ejemplo, si nos vamos a toda la cuestión del eje 1, bipolaridad, esquizofrenia, todo esto, son trastornos que a veces aparecen y crean un conflicto o un desgaste de prácticamente en una semana, ¿no? De un día para otro, por así decirlo. Pero un trastorno de personalidad va marcando señas desde que yo voy estructurando y me voy construyendo a mí mismo, por ejemplo, desde la adolescencia. Ya ha habido en congresos investigaciones que nos empiezan a marcar que los trastornos de personalidad sí se diagnostican a partir desde los 18 años, que es cuando las estructuras psíquicas se van estructurando de una manera más sólida y sí hay todavía plasticidad neuronal, pero las estructuras se vuelven más rígidas, ¿va? Pero cuando estamos hablando también de la adolescencia, hay una autora, por ejemplo, lo que viene siendo Paulina Kember, hija de Otto Kember, un psicoanalista conocido que trabaja mucho con trastorno límite. Ella nos hablaba sobre cómo al trabajar con adolescentes que ya tienen este tipo de funcionalidad y que a lo mejor ya van estructurando un posible trastorno de personalidad a futuro, si se trabaja adecuadamente se puede prevenir del trastorno y puede crear solamente una funcionalidad, pero el trastorno se puede, digamos que desactivar, por así decirlo. Va a quedar esa función, pero ya no va a haber un trastorno como tal. Entonces, es algo muy importante también. En los últimos congresos se ha hablado que en la adolescencia se puede hablar de un trastorno de personalidad en construcción. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo diagnosticar a un menor de edad con un trastorno de personalidad, pero sí puedo ir identificando que muy probablemente pueden existir causas que a futuro, si no se tratan y la persona no aprende a adaptarse y sea adaptable, puede desarrollar este trastorno. Existen las teorías de que hay diferentes causas de los trastornos de personalidad. Puede ser, por ejemplo, una combinación de varios factores. Existe la cuestión, por ejemplo, de la genética, la estructura y función de nuestro cerebro y los factores ambientales. Cuando hablamos de factores ambientales,
hablamos precisamente de todo el contexto que yo tengo en mi casa, con quien crecí, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, si en mi familia hay antecedentes de un trastorno de personalidad que a lo mejor no ha sido atendido, y yo veo que mi mamá tiene ciertas conductas, comportamientos o pensamientos, pues bueno, yo como niño muy probablemente voy a pensar que eso es común y que eso es normal, ¿no? Ha sucedido muchísimas veces que normalizamos conductas que a lo mejor están fuera de lugar, pero que en ese momento nosotros las vamos a ver como algo normal y lo vamos a aprender. Hay un ejemplo que me gustaría darles. Por ejemplo, yo trabajo mucho terapia de grupos y hace mucho tuve un grupo de hijos o de familiares cuyos familiares tenían esquizofrenia. Y estaba hablando este chico, estaba participando, que había ido al centro y se había encontrado una persona que estaba hablando sola. Y veía cómo todas las personas le daban la vuelta, ¿no? Por toda la estigmatización que todavía existe. Y él pues pasó cerca. Y él estaba compartiendo que para él era normal ese tipo de conductas. Para pronto muchos miembros del grupo fue como de que, ¿cómo? Pero si tú sabes que no es normal, ¿qué está pasando? Y él dijo algo muy interesante que tenía toda la razón. Yo crecí viendo a mi mamá hablando con las cortinas o hablando sola desde que era niño. Y hasta los 14 años me explicaron que tenía esquizofrenia. Entonces, para mí, es normal ver a una persona que está hablando sola. Con eso todo el mundo se quedó callado, pero tiene todo el sentido del mundo, porque él aprendió y normalizó ese tipo de conducta. Lo mismo pasa si mi mamá o mi papá tienen un trastorno de personalidad y no es atendido. Voy a pensar que ese comportamiento pues, tiene toda la lógica del mundo. También vemos la cuestión genética. Se ha comprobado que los trastornos de personalidad, su funcionamiento neurológico es distinto a personas que no tienen un trastorno de personalidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del trastorno límite de personalidad, vamos a encontrar que a veces la amígdala se activa muchísimo más frecuentemente que personas que no tienen el trastorno de personalidad, lo que empieza a provocar cierta función y reestructuración neurológica. Cada persona tiene un cerebro completamente distinto y de acuerdo a lo que hace, lo que siente y lo que se mueve, su cerebro va cambiando y va adaptándose y va teniendo diferente funcionalidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, el cerebro del estrés postraumático, ansiedad, todo esto, también tiene una función completamente distinta a personas que no tienen trastornos de ansiedad. Es por eso que vamos a ir viendo, por ejemplo, que la amígdala, una almendrita que tenemos aquí cerca, como en medio del cerebro, que se encarga de toda la cuestión de la regulación de mis emociones. Tiene cierta función a veces un poquito como de memoria, de decir aquí se activa porque hay peligro, todo ese tipo de cosas. A veces está muy desarrollada o a veces se activa demasiado. Entonces, esa puede causar que nosotros tengamos una hiperactividad mayor a la que mucha gente tiene. Hay una persona que es muy famosa en los casos clínicos que se llaman Phineas Gage. Es ahí donde vamos, es comprobando, por así decirlo, una evidencia bastante clara de cómo la personalidad no solamente es un aspecto de aprendizaje y no solamente es un aspecto psicológico, también hay aspectos que son orgánicos, neurológicos. Phineas es un trabajador que trabajaba en la construcción de unas vías del tren y cuando hacen explotar un espacio, hay un tubo de metal que le atraviesa toda la cabeza, le atraviesa el cerebro, le atraviesa el cráneo. Phineas es una persona muy amable, amigable, honesta, comprometida, y conectada muy bien con los demás. Pasa este incidente, le atraviesa el tubo la cabeza, se lo quitan, sigue vivo, pero el paso del tiempo van viendo cómo Phineas comienza a tener comportamientos completamente distintos a lo que conocían de él. Comienza a ser muy impulsivo, comienza a ser muy irritable, muy enojón, incluso un tanto violento. Es ahí donde podemos ver que la cuestión biológica, neurológica, también influye mucho en el funcionamiento de mi personalidad. Es por eso que cuando nosotros nos topamos con una persona que tiene un trastorno depresivo mayor, no podemos hacer diagnósticos de trastornos de personalidad, porque la depresión crea como un sesgo, una neblina del mismo funcionamiento de la personalidad. Entonces, estos son aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta también para ir entendiendo cómo funciona todo esto. ¿Por qué estoy hablando también sobre la cuestión neurológica? Porque más adelante también vamos a estar viendo la conexión
con los trastornos adictivos y estamos más que conscientes que el consumo de sustancias crea alteraciones neurológicas. Entonces, ahí en la presentación van a ir viendo que les dejo un estudio de trastorno límite de personalidad. Creo que se hizo con 40 personas, si mal no me acuerdo, que ciertas regiones del cerebro se activan, a diferencia de las personas que no tienen el trastorno de personalidad. Entonces ahí se los estoy dejando más que nada como evidencia. Si ustedes gustan pueden meterse a investigar. Estas investigaciones son muy comunes. Realmente los trastornos de personalidad, a pesar de que son muy comunes y ya los estamos viendo muchísimo más comunes en la actualidad, son trastornos que han sido muy investigados, muy estudiados, sobre todo el trastorno límite de personalidad, porque es uno de los más llamativos, por así decirlo. Pero van a encontrar muchísimos estudios que avalan esta cuestión de cómo la personalidad influye mucho en nuestro cerebro y nuestro cerebro influye mucho en mi personalidad. ¿Va? Dentro de esta constitución de la personalidad vamos a encontrar también las necesidades básicas. Las vamos a encontrar, por ejemplo, en la pirámide de motivacionales o pirámide de Maslow, ¿no? Donde vamos a encontrar 5 escalones. Pero el escalón que a mí me interesa más que nada que entendamos ahorita es uno que se llama afiliación. ¿Por qué es esto? La afiliación tiene muchísimo que ver con la cuestión de el afecto y la intimidad. Cuando nosotros nacemos, somos un animal sumamente inútil. O sea, si nos dejan, nos morimos. Necesitamos que mamá y papá nos estén cuidando, que nos den alimento, que nos cuiden del frío, del calor, que nos cambien el pañal, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, somos completamente dependientes de ellos. Y no solamente fisiológicamente somos dependientes de ellos. Emocionalmente también somos dependientes de ellos, ¿va? ¿Por qué es esto? Cuando soy niño, cuando voy creciendo, cuando soy bebé y voy creciendo, yo no alcanzo a distinguir que lo que yo estoy sintiendo es enojo. Yo no alcanzo a distinguir que lo que estoy sintiendo es ansiedad. Yo no alcanzo a distinguir que lo que estoy sintiendo es miedo. Y es ahí donde mamá y papá hacen como conductas ostentivas, por así decirlo, y es cuando me empiezan a reflejar, ah, estás enojado. Estás enojado porque te quitaron tu juguete. Tienes miedo. Tienes todo esto. Y es ahí cuando yo voy internalizando y voy diciendo, ok, va, sí tengo emociones. Hay un modelo que a mí me encanta que se llama mentalización, que es de Bateman y Fonagy, y ellos proponen el trastorno de personalidad desde una postura muy bonita, muy linda. Ya vimos que el DSM nos habla sobre esta cuestión de un patrón de conductas, pensamientos, todo esto. Peter Fonagy y Bateman nos hablan de que el trastorno de personalidad no es un trastorno de personalidad, sino una deficiencia del poder conectar e interactuar con los demás. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver en la presentación un changuito y es un experimento de Harlow que se habla de privación materna. Antes, los psicólogos éramos medio ojetes y experimentábamos con animales y con niños. Ya después empezaron a existir toda esta cuestión de los derechos humanos y shalala. Y ya todo este aspecto empieza como a funcionar y ya no se pueden hacer tantos experimentos. Pero este experimento es sumamente interesante porque este changuito que ven ahí es prácticamente un recién nacido que le quitan a su mamá y no le dan de comer por unos días. Entonces ponen una jaula dividida en dos. Hay una jaula de una malla completamente fría, pero donde está el bibi, donde está la alimentación del changuito, y en el otro lado hay una jaula como con un peluche de changuito que está caliente, está tibio, como simbolizando a la mamá, ¿no? Entonces sueltan al changuito para ver a qué jaula va a ir. Y sucede algo muy interesante. Estamos hablando de necesidades. Entonces, explora un poco qué hay en las dos jaulas. Primero se va a la jaula de alimentación, se alimenta por la necesidad básica de alimentación. Luego va y se mete a la otra jaulita y abraza al changuito de peluche, ¿no? Es ahí donde estamos viendo precisamente cómo el afecto sí es una necesidad. Y si yo, por ejemplo, ya como un adulto con trastorno de personalidad, tengo esta dificultad de conectar con los demás cuando es una necesidad, imaginen la frustración que puede sentir esa persona.
y entender que esa persona tiene una deficiencia de adaptabilidad, de conexión con los demás y que puede aprender. Un trastorno de personalidad no va a tener cura. ¿Por qué? Porque ya está estructurado en la cuestión neuronal, en la cuestión de mis vivencias y experiencias. Pero tiene tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que con la terapia buscamos que la persona aprenda a ser adaptable y se aprenda a cuidar a sí misma, ¿no? Es por eso que la definición que ven ahorita en pantalla es este aspecto que les hablaba de mentalización. Un trastorno de personalidad no como tal, sino la inaccesibilidad a la comunicación con los demás. Y esto procede siempre en un contacto social que es relevante para mi self. ¿Qué es el self? Lo que yo soy, lo que está dentro de mí. Y muchas veces para yo poderme conocer a mí y verme reflejado en mí, necesito verme a través de la mirada de alguien más. Necesito que el otro me vea también para sentir que yo existo y que yo estoy, ¿no? Esa mirada del otro también me retroalimenta y es por eso que es importante. Yo les presento, para entender un poquito también la dinámica del trastorno límite de personalidad, una conceptualización o un modelo que a mí me gusta mucho, que es de la terapia icónica, ¿va? Y nos habla mucho de la regulación emocional. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a iniciar con la meta vital. Tengo una necesidad, quiero algo en específico. A lo mejor, por ejemplo, no sé, quiero tener pareja. Padrísimo. Y desde ahí yo ya empiezo a tener una ilusión y una expectativa. Todo mundo hacemos eso, ¿va? Pero ¿qué sucede aquí cuando hablamos, por ejemplo, del trastorno límite de personalidad? ¿Qué pasa si la persona que a mí me gusta me batea? O ya tiene pareja. O simplemente no me quiere y ya. Eso va a generar frustración en mí y ansiedad. Cuando yo soy una persona que sé manejar esta frustración, voy a ser adaptable y voy a buscar la manera de autorregularme y poder tener un autocuidado. Me va a doler, pero voy a saber manejarme. Cuando dentro de esta frustración o esta ansiedad encuentro cierta vulnerabilidad como cierto tipo de esquemas, los esquemas, pues bueno, los vamos a encontrar en la terapia de esquemas de Jung. Es una teoría súper bonita, es un modelo muy bonito, funcional y que trabaja mucho con trastornos de personalidad y habla como con cierto tipo de parámetros, cierto tipo de conductas y pensamientos que se van formando como un esquema. Por ejemplo, el esquema de abandono. Es donde yo ya aprendí que a lo mejor las personas me van a abandonar, que no van a querer estar conmigo. Entonces yo me muevo desde ese esquema y aprendizaje y siento que todas las personas me van a abandonar y simplemente me rindo al esquema o lo evito y ya no quiero estar con nadie para que no me abandonen o yo te abandono antes de que me abandones, ¿no? Y existen más esquemas, pero es un poquito para que me entiendan. Tenemos también una vulnerabilidad de bajo autoconcepto. Tenemos lo que viene siendo los pensamientos dicotómicos, que luego, por ejemplo, la terapia cognitivo lo llama distorsión cognitiva y lo llama como pensamiento blanco y negro, ¿no? Que es un todo o nada. O somos amigos o no somos amigos. ¿Eres mi pareja o no? O lo hago bien o no lo hago. Y son polos muy extremistas que luego pueden causarle problemas a la persona que lo tiene o a las demás personas con las que está conviviendo les va a generar cierta incomodidad. Y otra vulnerabilidad que vemos muy presente dentro del TLP es la dependencia excesiva. No olvidemos que el criterio número 1 del trastorno límite de personalidad es un miedo al abandono, sea existente, sea real o sea simplemente imaginario, pero tienen un pánico a quedarse solos. Entonces, cuando estos esquemas o estas vulnerabilidades se juntan con mi frustración y mi ansiedad, me va a llevar a tener 3 caminos, ¿va? El primer camino es la autoagresión. ¿Qué es esto? Yo no sirvo para nada, soy un inútil, nadie me va a querer, todo esto. Y eso me lleva a tener una conducta, que es abandono todas las cosas o abandono a las personas, me autolesiono o tengo una autolisis. ¿Qué es esto? Una autodestrucción a mí mismo. El otro camino lo vamos a encontrar como la heteroagresión. ¿Qué es esto? El enojo
Y la violencia o la expresión de mi enojo y ataque hacia los demás. Es que los demás tienen la culpa, es que él como me hizo esto, ya me va a conocer, me voy a vengar de esta persona. ¿Y cuáles son las conductas que tengo? Pues obviamente dirigidas hacia los demás. Peleas, amenazas, empujones, todo esto. Y la tercera línea que tenemos dentro de esta conceptualización del modelo icónico es el escape, ¿va? ¿Qué es esto? Me voy, no hay solución. ¿Para qué lo intento? Ya no hay nada que pueda hacer. Ya lo intenté muchas veces y no funcionó. Entonces, mejor lo dejamos aquí, ¿no? Y en las conductas que vamos a encontrar en escape, vamos a encontrar el consumo de sustancias, por ejemplo, los gastos, vamos a encontrar la promiscuidad, vamos a encontrar conductas de riesgo y los trastornos de conducta alimentaria. No olvidemos que en el mundo de las adicciones hay una diversidad de diferentes también consumos y también está las adicciones a procesos, no solamente a sustancias. Las adicciones a procesos son estas que, por ejemplo, la ludopatía, que es una conducta pero que también me genera cierta adicción ahí. El trastorno de conducta alimentaria en el mundo de la adicción también entra por toda esta cuestión que es una conducta que se va repitiendo y genera cierto placer, pero al mismo tiempo genera cierto displacer. ¿Va? Entonces es por eso también que encontramos que el trastorno límite de personalidad tiene estas conductas de trastorno alimentario y tiene estas conductas también de consumo de sustancias, porque son cosas que me llevan como cierta manera a buscar aliviar mi frustración y aliviar mi ansiedad. Pero cualquiera de estos tres caminos que tome, puede tomar los tres al mismo tiempo, puede tomar los dos o puede tomar nomás uno. Pero estos caminos que tome le van a generar nuevos problemas. Porque obviamente si yo me estoy peleando con mi pareja, me peleé con mi familia, me peleé con todo, o con quien ustedes quieran, ¿qué va a causar? Un conflicto. Y tengo un nuevo problema. Si yo me autolesiono, todo esto, ¿qué va a causar? Un nuevo problema. Porque me van a pelear porque ya vieron que me corté, o porque estaba en peligro mi salud, todo este tipo de cosas. Y las de escape también. Porque pues obviamente si yo consumo, si tengo trastornos de conducta alimentaria, todo esto, mi salud se va a ver implicada y muchas veces mi interacción con los demás también. Entonces genero nuevos problemas. Pero cuando yo ya veo que genero un nuevo problema y ya no sé qué hacer, ¿qué es lo que generalmente se hace? Se cae en conductas compensatorias. Una muy utilizada es la manipulación. Entonces, cuando yo utilizo la manipulación, vuelvo a caer en frustración y en ansiedad. Porque a lo mejor no funcionó y la persona me puso límites, todo esto, y las cosas no se están dando como yo quiero, lo cual me genera otra vez frustración y caigo en un circulito vicioso de desregulación emocional. Cuando estamos en terapia, yo por ejemplo este modelo lo manejo mucho en terapia grupal con trastorno límite, en donde está la parte de frustración y ansiedad, se abre un nuevo camino que es el aspecto de la regularización emocional, ¿va? Hay que aprender a adaptarnos con diferentes estrategias, técnicas y todo esto. Dentro de todo esto, voy a tomar un poquito de agua porque ya me dio sed, pero pueden ir viendo en la página que hay un glosario de consumo, ¿va? Ahí vamos a encontrar la definición de qué es un consumo, qué es una dependencia, cómo se puede definir un nivel de consumo bajo, moderado, sustancial y severo, ¿va? Cuando hablamos de consumo, hablamos precisamente de una administración de una sustancia, ¿de acuerdísimo? Mota, coca, lo que ustedes gusten. Cuando hablamos de dependencia, es cuando yo ya tengo un patrón de comportamiento patológico con esta cuestión de la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? La necesito para regularme, para sentirme bien. Cuando hablamos de un consumo bajo, es un consumo controlado, por así decirlo, un consumo que es regular, pero que no me genera tanto malestar. El consumo moderado, perdón, es cuando ya empieza a subir. Necesito, por ejemplo, que haya mínimo de 3 a 4 criterios del DSM-5 para considerarlo moderado, y de 4 para arriba ya lo consideramos severo, ya genera como cierto problema con los demás, problema conmigo mismo. Pero cuando hablamos de un consumo sustancial, el consumo sustancial expresa cierto nivel de grado donde yo ya empiezo a sufrir ciertas afectaciones en mi salud física, mental, social, y entonces todo esto empieza a generar es como el punto intermedio entre un moderado y un severo, ¿va? Este
glosario me interesa que lo tengamos también, porque sí es importante poder medir la diferente sintomatología en un consumo. Hay teorías muy interesantes, por ejemplo, sobre todo la teoría psicoanalítica, que nos habla de estructuras, ¿va? Estructuras de personalidades, estructuras psíquicas, como la quieran llamar. Tenemos, por ejemplo, la neurosis, tenemos, por ejemplo, la psicosis, todo esto. Y ellos hablan ya un poquito más, después de Freud, de la estructura limítrofe. Y entonces ellos postulan una teoría interesante que es: no podemos tratar una estructura límite del mismo modo que una adicción, porque son cosas distintas. A pesar de que vemos que la sintomatología puede converger junta, como lo que vemos ahí en pantalla, que es el trastorno límite más el consumo, que es lo que conocemos como una patología dual. En esta teoría psicoanalítica, la estructura límite es una que tiene síntomas que los lleva al consumo. Muchas de las personas consideran que parte también, ya cuando hay una adicción como tal, sí se debe de atender también conjunta, y es completamente cierto, pero sí es importante entender que a veces también, para regular también la cuestión de la adicción, tenemos que regular todo lo que viene siendo el trastorno de personalidad. Entonces, hay personas que cuando aprenden a regularse por el trastorno límite de personalidad, ya no necesitan tanto el consumo de sustancias, y esa regulación les beneficia también a irse adaptando cada vez más y más. Entonces, cuando estamos en una clínica de adicciones, es cierto que mucho de lo que se hace ahí, por ejemplo, es tratar la adicción en mayor medida, pero a veces olvidan el trabajar lo que viene siendo el trastorno de personalidad como tal. Entonces, sí es importante que puedan coexistir estas dos y el tratamiento tome en cuenta estas dos. La regulación emocional puede ser parecida, pero los detonadores no tanto. Y muchas veces la personalidad es lo que lleva a esta cuestión de la activación, por así decirlo, como el detonador para el inicio del consumo. Entonces, es por eso que debemos de tener muy en cuenta el trastorno límite de personalidad. Ahí vamos a encontrar también, dentro de esta personalidad, un síntoma muy conocido que es la anedonia. ¿Va? La anedonia es esta cuestión como de que yo no siento placer por las cosas, por lo que por ende voy a buscar alguna actividad o algo que me la provoque, ¿va? Y eso puede provocar también que yo empiece a tener conductas impulsivas o agresivas para poder conseguir una satisfacción como tal. Y es ahí donde yo puedo caer en un consumo de sustancias, ¿va? Todo lo que viene siendo el trastorno de la adicción también lleva todo un proceso. Lleva, por ejemplo, la etapa primaria, que es la del inicio. La primera vez que yo consumo, que a veces es en un uso social. Mis amigos están fumando mota, pues a mí se me antoja también fumar mota. Mis amigos están tomando mucho, yo también voy a tomar, ¿no? Y todo eso va generando que yo me vaya teniendo cierta conexión con la sustancia. Si yo estoy utilizando la mota o el alcohol porque sufro de ansiedad, me da miedo hablar con las personas, pero cuando yo tomo o fumo, me es más fácil dialogar con las personas, yo ya estoy conectando ahí una función, y pues bueno, muy probablemente voy a empezar a consumir más, va a haber un aumento, lo que va a generar también una tolerancia, y voy a tener que estar aumentando cada vez más la dosis. Y eso va a llevar entonces que empiece a utilizar más la sustancia, que haya un deseo de continuar usando esa sustancia, y cada vez que yo tenga una incomodidad, un malestar emocional, mucho estrés, todo esto, acuda a la sustancia, porque la voy a utilizar como un modo de estrategia rápido y eficaz. Pues más bien rápido, porque eficaz no es. A lo mejor en el momento puede ser eficaz como tal, pero a largo plazo va a causar muchísima más problemática que apoyo. Entonces, eso luego va a llevar a que la persona tenga la necesidad de pedir ayuda, o que necesita ayuda aunque no lo admite, ¿va? Porque está buscando un alivio de ese malestar emocional, en un lado que luego le va a provocar muchísimo más malestar. Y eso va a provocar entonces la pérdida de control, ¿va? Y a veces cuando una persona está en un trastorno de consumo, en una adicción, y no lo ve como algo dañino, empieza a racionalizarlo. Y es: yo lo puedo controlar. Pero si nosotros trabajamos con personas con alguna adicción, la pregunta que no puede faltar es: ¿cuántas veces te has dicho que lo vas a dejar y lo vuelves a hacer? Porque eso es una alteración en nuestro juicio, en nuestra realidad. No admitimos que hay un problema. No lo podemos controlar. Es por eso que existe la adicción, porque es una enfermedad. Muchas veces
Me toca escuchar, por ejemplo, con las familias que échale ganas, con fuerza de voluntad se puede. Uf, no hay cosa que más me molesta a mí. Y encontré una analogía muy fuerte, que es como cachetada de guante blanco, pero que deja a las familias en paz también para que la persona que tiene la adicción, esta enfermedad, no se sienta tan etiquetado o etiquetada. La adicción no se supera con fuerza de voluntad. Ninguna enfermedad se supera con fuerza de voluntad. Es como si yo le dijera a una persona que tiene cáncer que con fuerza de voluntad va a salir adelante. Ojalá fuera así, pero no es así. Para poder salir adelante del cáncer se necesita un doctor, se necesita un nutriólogo, se necesita apoyo emocional, se necesita quimioterapia para poder salir adelante. Cuando estamos hablando de enfermedades como una adicción, es exactamente lo mismo. Se necesita tratamiento psiquiátrico, psicológico, a veces médico, dependiendo de lo que estamos consumiendo, nutricional. O sea, se necesita todo un equipo y es importante que lo podamos tener en cuenta. Es por eso que también vamos a encontrar que toda la función de la adicción tiene todo un circulito que lo mantiene. Por ejemplo, va a empezar la inestabilidad, esta cuestión que les digo que hay una emoción que me genera malestar, y eso va a llevar a que yo busque regular esa emoción con un consumo o con una conducta, llámese vómito, llámese purgativo, llámese conducta compensatoria, llámese mota, y yo lo voy a hacer. Y eso va a provocar, por ejemplo, que en mi familia haya un problema. Me van a empezar a atacar, me van a empezar a decir cosas, y entonces yo esto lo voy a ver como una solución temporal. Acabo que pues estoy bajo los efectos de la sustancia y pues me siento tranquilo. Y empiezo a generar como esta unión con el consumo de que yo necesito esto para poder estar bien. Y aunque mi familia me esté molestando, luego mi familia por los comentarios que hace me genera esta inestabilidad que hace que yo consuma. ¿Va? Entonces, luego todo esto se vuelve un circulito vicioso. La familia también ayuda a mantener el consumo. Entonces, es algo muy importante que debo de tener en cuenta. También les voy a enseñar, por ejemplo, ya más adelante un modelo cognitivo que me gusta mucho utilizarlo con los pacientes. Pero antes de eso tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las etapas de Prochaska, ¿no? Son muy conocidas, son muy famosas, a mí me encantan. Se maneja con este modelo como de precontemplación, que es cuando digo, bueno, a lo mejor hay una situación que necesito trabajar, a lo mejor hay un problema, ¿no? Contemplación es cuando digo, ok, va, este, creo que sí necesito buscar ayuda, ¿no? La preparación para la acción es cuando ya empiezo a buscar la ayuda, veo con quién, que si me cae bien, que si no, que si me va a ayudar, que si no. La acción es cuando ya voy, ya estoy en tratamiento. El mantenimiento es precisamente mantener la abstinencia, todo esto, ¿no? Y luego la remisión estable, que es cuando la mantengo. Cuando una de estas fallas, por ejemplo el mantenimiento o la remisión, llega como a tener sus fallas, algún tropezón, todo esto, podemos tener una recaída y eso otra vez volver a empezar desde cero. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, tanto en el mundo de la adicción como en el trastorno límite de la personalidad. Muchas veces en el mundo de la adicción y el pensamiento dicotómico de la personalidad límite genera lo que se conoce como un efecto tobogán. ¿Qué es esto? Voy subiendo de que ya estoy haciendo las cosas bien, voy muy bien, ya me equivoqué en algo y ¡fum! Todo el trabajo que hice ya no sirve para nada. Creo que un ejemplo que suele pasar mucho, mínimo me pasa a mí, no sé si a ustedes les ha pasado, es por ejemplo con las dietas, ¿no? Vas muy bien en la dieta, pero la rompiste en la cena y dices, ay, pues ya ni modo, el postrecito y todo esto, ¿no? Y le seguimos y luego damos el bajón. Eso le pasa mucho a las personas. Pero sí es importante entender que no necesariamente la vida se tiene que mover desde una función modo tobogán. Nos movemos en un modo llamado modo zigzag. ¿Qué es esto? Sube y baja. Voy muy bien, me está yendo súper bien y puede existir la probabilidad de que encuentre una frustración, en la chamba no me está yendo bien, terminé con mi pareja, no me pagaron, cosas así y me empiezo a frustrar. Pero si yo me quedo ahí abajo voy a quedar atrapado en ansiedad, en inestabilidad y todo. Y es importante entender que así como yo me voy en este bajo, en este sag, voy a tener que hacer y buscar la manera de subir al zig. Y así nos movemos en la vida, en un zigzag. Nos tropezamos, nos levantamos, tenemos problemas, se solucionan, no lo solucionamos o buscamos cómo hacerlo, ¿va? Hay una cosa que tenemos que tener muy en claro sobre la inestabilidad emocional. Cuando una persona es inestable,
significa que se puede estabilizar. Y del mismo modo como una persona estable se puede volver inestable en cualquier momento. Son estas dos polaridades, estas dos caras de la moneda que tenemos que tener en claro y que tenemos que saber cómo manejarlas. En este momento les presento, por ejemplo, el modelo cognitivo conductual solo sobre lo que es el consumo. ¿Va? Va a existir lo que viene siendo un disparador externo o interno. Al final, por lo general, los externos también se vuelven internos, ¿no? Interno es, me estoy sintiendo muy ansioso, estoy triste, me siento solo, no sé qué hacer. Y un disparador externo puede ser, me peleé con mi pareja, me despidieron, todo lo que ustedes quieran, que luego también hasta cierto punto se vuelve interno, ¿va? Y eso me va a llevar a pensamientos y creencias que van a generar todo este tipo de cosas. Pero para esto también pasa lo que viene siendo mi creencia central y mi emoción. Si yo a lo mejor tengo esta creencia central de que no soy suficiente, que hay algo malo en mí, no soy suficientemente bueno para ser amado, todo este tipo de cosas, claro que van a activar emociones. Y muy probablemente sea una emoción de tristeza, sea una cuestión, por ejemplo, de soledad, quizás vacío. Y eso me va a llevar a tener pensamientos y creencias de tipo adictivo. ¿Qué es esto? Me estoy sintiendo muy ansioso. Necesito mota para calmarme. Solo con la mota se me baja. Necesito ya tomar porque cuando tomo como que puedo sacar todo esto. Entonces son pensamientos que luego van generando esta conexión como que yo necesito la sustancia para poder autorregularme. Y eso va a generar lo que se conoce como antojos, como craving, como deseo. ¿Qué es esto? Si se me antoja, si lo necesito. Y esa parte nos va a llevar a un punto que se llama pensamientos permisivos. ¿Qué es esto? Ay, no pasa nada, ya lo he hecho antes. Mira, me voy a esperar a que la gente de mi casa se vaya y ya cuando esté solo lo hago. Ya lo he hecho antes y no pasa nada. Y es con amigos, mis amigos me van a cuidar, ¿no? Y pareciese como que yo solito me estoy dando el permiso de consumir. Y una vez que yo ya empiezo con los pensamientos permisivos, voy a empezar con esta conducta. ¿Qué significa esto? Voy a consumir. ¿Cuándo es el momento en donde yo puedo intervenir? ¿Cuándo es el momento donde yo le puedo ayudar a la persona a que empiece a manejar mejor esta cuestión del consumo? ¿En los disparadores? No. Yo no puedo controlar el ambiente de nadie. En los pensamientos o las creencias de que necesito mota o esto, en primera instancia no. Se pueden ir trabajando, pero en primera instancia no. En el deseo, en el antojo, no. El deseo va a llegar. Muy probablemente va a llegar y se va a antojar una chela, un mota, un atracón, lo que ustedes quieran. Donde sí puedo actuar es después del deseo. Se me está antojando esto y yo tengo que buscar, porque esa opción es ahí donde entra la oportunidad de abstenerse, es ahí donde yo puedo buscar una respuesta alternativa. ¿Qué puedo hacer con este antojo como para manejarlo, quitármelo, sin que yo caiga en la cuestión del consumo? Una vez que yo entro en el aspecto de los pensamientos permisivos, es muy peligroso porque yo ya puedo estar prácticamente diciéndole sí al consumo. ¿Se puede volver? Sí, sí se puede volver, pero es importante que yo sepa, por ejemplo, este modelo y que debo de buscar esta oportunidad de abstenerme para poderlo hacer. Entonces, fíjense cómo la cuestión del mundo de la adicción y el mundo del trastorno límite con esta patología dual es una bomba en cuestiones de impulsividad y en fallas de la autorregulación emocional. Es ahí donde se llevan súper bien la adicción y el TLP. Pero sí es importante poder trabajar la autorregulación, es importante poder trabajar estos dos aspectos para que la persona pueda ir buscando estrategias de autorregulación y estabilidad emocional para poder evitar que tenga conductas que la pongan o lo pongan en riesgo. ¿Va? Entonces, actualmente vamos a encontrar 6 grupos principales de estudio que centran mucho en investigar y trabajar todos los aspectos de los trastornos de personalidad, sobre todo el límite, que es lo psicodinámico. Por ejemplo, la terapia centrada en transferencia, la mentalización, por ejemplo, son terapias muy buenas. La cuestión neurobiológica, a veces también, por ejemplo, mentalización utiliza ciertos aspectos de neuro, a veces lo cognitivo-conductual, que también es el tercer modo, que es el cognitivo.
Está la perspectiva interpersonal, el modo de cómo se relacionan, donde también mentalización se centra mucho ahí. La perspectiva estadística, un poquito como de investigación. Y por último, el modelo de aprendizaje biopsicosocial, o sea, esta cuestión que hemos estado hablando de cómo poder trabajar la parte de adaptabilidad, porque el contexto importa y eso nos lo marca muy bien Lindenheim también y toda la cuestión de DBT. Entonces, sí es importante que podamos tener todo este tipo de contexto para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vimos cómo se compone la personalidad, qué la constituye, vimos características del trastorno de personalidad límite, más que fíjense, más que la sintomatología, vimos como la constitución y todo esto, pero creo que bueno, ahorita dando un repaso así, a lo mejor me faltó este puntito, sí es importante entender que el trastorno límite de personalidad, por ejemplo, cuenta con 9 criterios para el diagnóstico en DSM-5. El criterio número 1, que sí lo vimos, que es el miedo real o imaginario al abandono. El criterio número 2 que tenemos es una cuestión de relaciones interpersonales basados en idealización y devaluación. Ahorita esta persona puede ser magnífica, maravillosa, todo lo que yo quiero, pero al día siguiente puede ser la persona más nefasta, no lo quiero ver, que se vaya, todo este tipo de cosas, ¿no? El tercero es una cuestión también de una deficiencia de identidad, donde a veces el criterio 2 se parece mucho, que es el día de hoy creo que soy muy inteligente, soy capaz, puedo con todo y al día siguiente soy una basura, no quiero saber de nadie, tengo cambios de imagen muy continuos, todo esto. Hay antecedentes, por ejemplo, de autolesiones, intentos suicidas, me golpeo con la pared, me muerdo, me rasco hasta que me abro la piel, todo este tipo de cosas. Vamos a encontrar el sentimiento crónico de vacío, que es algo que está muy presente en el trastorno límite de personalidad. Vamos a encontrar impulsividad, pero dentro del DSM-5 nos marca que debemos de encontrar impulsividad en mínimo dos aspectos, ya sea conducción temeraria, ya sea cuestión alimentaria, ya sea consumo de sustancias, ya sea cuestión sexual, ya sea gastos, todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos a encontrar también el aspecto de una labilidad emocional. Las emociones son sumamente cambiantes, sumamente fluctuantes, cambian muy rápido de emociones. A veces una cosa que les ayuda mucho como a entender el cambio de emociones es cuando reciben comentarios como no te ha dicho un amigo, tu pareja o alguien como de que ¿qué onda? Estabas enojada y ahorita estás como contenta conmigo, ¿qué onda? ¿No? Como esos cambios tan lábiles que luego las personas pueden llegar a tener. Vamos a encontrar también, por ejemplo, una dificultad para la expresión y el manejo del enojo. El trastorno límite se puede volver muy violento verbalmente. Tienen una habilidad padrísima para saber qué tienen que decir para lastimar. O también se pueden volver violentos o violentas de modo físico. Avientan cosas, azotan cosas, y se pueden ir incluso a los golpes. Y el noveno es el noveno se dice, ¿cómo es? Episodios disociativos que pueden ser también por cuestiones del estrés o cuestiones de paranoia también por estrés, que pueden ser que cuando el trastorno límite alcanza un nivel de estrés bastante alto, puede tener ideas como que la pareja le está siendo infiel, puede tener como mucha cuestión de déjà vu, de que siento que esto ya lo viví, todo este tipo de cosas, que el déjà vu tiene que ver con un aspecto más neurológico en conversión con ansiedad, pero pues les sucede mucho, tienen episodios disociativos, sienten que su cuerpo se mueve de manera automática, luego lo podemos escuchar como esta cuestión de los viajes astrales, de que sienten que se salen de su cuerpo, todo este tipo de cosas, ¿no? Esos son los 9 criterios. Vimos también un poquito el modelo, por ejemplo, de autorregulación emocional, de la terapia icónica, de los 3 caminos que puede tomar un trastorno de personalidad para manejar sus emociones. Empezamos a ver toda esta cuestión del glosario de consumo, vimos las diferentes conceptualizaciones de la cuestión de la adicción, el proceso de Prochaska, todo esto. Y pues bueno, es ahí donde podemos ver precisamente por qué el trastorno límite de personalidad y la adicción se convergen también y convergen en esta cuestión de una patología dual. Esta fue la charla, espero que les haya gustado, espero que les sirva como conocimiento si van a trabajar en alguno de estos ámbitos de trastorno de personalidad o adicción. Tengan por seguro que si trabajan en adicción, van a trabajar trastornos de personalidad, en eso no se salvan. Y si trabajan trastorno de personalidad, muy probablemente les va a tocar algo de consumo. Entonces, cualquier duda que tengan, comuníquense con nosotros y será un gusto resolver sus dudas. Hasta luego.